Hola amigos, bienvenidos al canal de Paola. Hoy vamos a preparar una de las muchas sopas peruanas que tenemos, ya que aquí se consume tanto en épocas de invierno y también de verano, porque somos un país que amamos las sopas. Es por eso que haremos un delicioso sancochado. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte y a compartir los videos para así llegar a más personas. Comenzamos primero poniendo a calentar la olla con 2,5 litros de agua. Esta sopa tradicionalmente se prepara con pecho de res, que es un tipo de corte de la vaca, y es por eso que a esta receta usaremos 2 kilogramos de pecho de res y cortamos la carne en trozos pequeños, pero si tú deseas también puedes usar el corte de la carne entero y también puedes usar otros tipos de corte a la hora de hacer esta sopa. Luego usaremos una cebolla grande, cortamos por la mitad y 3 dientes de ajos grandes, aplastamos con el cuchillo para ayudar a pelar los ajos. Cuando ya tengamos limpios los ajos, los reservamos junto con la cebolla. Y como hierbas aromáticas, vamos a usar hierbabuena, perejil y culantro. Retiramos lo que no vamos a usar, más o menos es un puñado de hojas. Cortamos los extremos, la parte del tallo, lo lavamos bien y ataremos con un trozo de hilo pabilo. Hacemos esto para retirar las hierbas con más facilidad a la hora de retirar las hierbas, ¿no? Porque solo queremos las hierbas para aportar sabor a la sopa. Después que ya tenemos esta primera parte y con el agua ya caliente, agregamos la carne, las hierbas aromáticas, la cebolla y los ajos y también 2 cucharadas de sal. Tapamos la olla y dejamos cocinar por 2 horas. Mientras tanto, continuamos con el resto de los ingredientes. Usaremos 2 choclos grandes, al que debemos retirar la panca que cubre el choclo. Estos choclos los he conseguido en el mercado, 2 soles costaron. También usamos un nabo grande, pelamos el nabo, luego separamos 3 zanahorias medianas, pelamos estas verduras, dejamos un ratito las verduras para retirar los residuos, las impurezas que forma la carne antes que hierva. Retiramos todo para tener un caldo más limpio y nuestra sopa salga sin residuos. Seguimos y pelamos las papas. También usaremos 2 camotes grandes. Reservamos las verduras y cortaremos en trozos grandes. Tanto la papa como la zanahoria. A la zanahoria, como no son tan grandes, solo lo vamos a cortar algunas en 2, o si no, si son pequeñas, puedes dejarlas enteras. En este caso las estoy dejando enteras. A los nabos también los cortamos de la misma manera. Y vamos reservando. A las papas las limpiamos bien, sacamos los ojitos de la papa y las dejamos enteras. Vamos a necesitar también 1 kilo de yuca. La cortamos por la mitad y hacemos pequeños trozos de unos 5 centímetros y reservamos. Al choclo le sacamos los pelitos que sobran, cortamos los extremos y los partimos por la mitad. Puedes partirlo más pequeño, pero en este caso los cortes de las verduras son grandes. Necesitamos también medio apio, media cabeza de apio. Cortamos en trozos grandes. Todas las verduras tienen que ser en trozos grandes. De las ramas las hacemos en 3 pedazos. Luego seguimos con el zapallo. Retiramos lo que nos sirve. Retiramos la cáscara. Algunas personas no las retiran. Es mi gusto. Lo retiro. Cortamos también en trozos grandes. Separo junto con el resto de las verduras.
y un cuarto de col, algunos le dicen repollo, aquí le dicen col, un cuarto de cabeza de col. Vamos a cortarlos en trozos grandes también. Reservamos. Después de 2 horas de cocción ya tenemos la carne suave y retiramos las hierbas aromáticas que ya aportaron sabor al caldo. Retiramos también los trozos de carne y agregaremos al caldo medio kilogramo de garbanzos cocidos con las papas, las yucas, el camote y también agregaremos aquí los choclos, el apio y el zapallo. Al repollo y al nabo vamos a dejarlo para más adelante porque estas dos verduras son de cocción rápida. Tapamos la olla a la mitad para evitar que a la hora de hervir el caldo se derrame. Después de media hora de cocción verificamos si las verduras están cocidas. Con la ayuda de un palito de brocheta pinchamos las verduras para así poder ver si las verduras están bien cocidas y poder retirarlos del caldo. Una vez listo, retiramos las verduras que se encuentran cocidas y a las que no dejamos cocinar unos minutos más. Una vez que retiramos todas las verduras cocidas, agregamos el repollo y los trozos de nabo. Vamos a dejar cocinar estas verduras por 10 minutos. Mientras tanto, separo unas hojas de perejil, culantro, también hierbabuena. Son las hojas que usamos para dar sabor al caldo al comienzo de la preparación. Picamos bien esto, servirá para acompañar este plato. También acompañaremos con ají de crema de rocoto que ya tenía preparado. Pasados los 10 minutos de cocción de la col y del nabo, apagamos el fuego y ya tenemos el caldo listo. Es momento de ponernos a servir y ver cómo presentamos este plato acá en nuestro querido Perú. En un tazón vamos a separar una buena porción de caldo. Este plato va acompañado con las verduras en un plato aparte. Todas las verduras vamos a servirlo en un plato aparte. Vamos a poner primero la col, los nabos, los garbanzos y cada uno de los tubérculos, ¿no? Tanto la papa, la yuca, el choclo, la zanahoria. Vamos a ponerlo y encima de todo este tubérculos vamos a poner la carne y se acompaña con su caldo y su ají y sus hierbitas. Y así es como disfrutamos tanto en los inviernos como en el verano, porque nos encantan las sopas. Este sancochado es el sancochado peruano. Amigos, hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. No se olviden de suscribirse, de compartir los videos. Vamos a seguir subiendo los videos. No se olviden de ver los videos, amigos, de repetirlos y dejar sus comentarios. Un besito, nos vemos hasta el próximo video.